saluda a los tiburones. Susurró mi nuera mientras me empujaba del yate. Mi hijo, David, se quedó allí de pie, sonriendo. Su plan era robar mi fortuna de 3.000 millones de pesos. Pero cuando llegaron a casa esa noche, yo estaba sentada en mi silla favorita con un regalo especial esperándolos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia. Permíteme retroceder y contarte cómo una mañana de martes perfectamente, pero a mis 67 años, todavía creía que la familia significaba que la sangre era más espesa que el agua salada, como dice el dicho. La mañana había empezado de maravilla. David me llamó él mismo, no a través de su asistente, lo cual debería haber sido mi primera señal, para invitarme a lo que él llamó un crucero de celebración en su nuevo yate. Mamá, queremos brindar por tu recuperación de la operación, dijo con una voz cálida que confundí con amor genuino. Solo nosotros tres. Como una verdadera familia, había estado recuperándome de un reemplazo de cadera durante 6 semanas. Y, para ser honesta, estaba desesperada por cualquier señal de que mi hijo y su esposa, Vanessa, todavía me querían en sus vidas. Desde la muerte de mi esposo, Roberto Delgado, hace 2 años, quien me dejó la fortuna de su imperio tecnológico, la sensación entre nosotros había cambiado. Se había vuelto más fría, así que esa mañana, me vestí cuidadosamente con mi vestido azul marino. El mismo vestido que Roberto siempre decía que resaltaba mis ojos, y tomé un taxi hasta la marina. El yate era hermoso, una brillante embarcación blanca probablemente más cara que la casa de la mayoría de la gente. David me recibió en el muelle con un abrazo que se sintió falso, mientras Vanessa observaba desde la cubierta con una sonrisa tan afilada como un cristal roto. ¿No es hermosa?, preguntó David, señalando el barco, casi 42 pies de puro lujo. Estamos pensando en llevarla a Palawan el próximo mes. Lo que no mencionó fue que la habían comprado con el dinero que les había dado el año pasado para invertir en la empresa consultora de David. 3 millones de pesos que ahora empezaba a sospechar que nunca habían llegado a ninguna cuenta comercial. La primera hora fue agradable. Navegamos hacia aguas tranquilas y la costa de Batanga se encogía gradualmente detrás de nosotros. Vanessa sirvió mimosas y habló sobre sus planes de remodelar la casa, mi antigua casa, que ella había reclamado después de la muerte de Roberto porque pensé que sería más sencillo mudarme a un condominio, pero luego David empezó a hacer preguntas. Al principio, de forma casual, sobre mi última voluntad y los arreglos fiduciarios, si había considerado hacer cambios para facilitarles las cosas. La sucesión puede ser tan complicada, mamá, dijo David, volviendo a llenar mi copa de champán con excesivo celo. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Fue entonces cuando me di cuenta de que Vanessa me estaba grabando con su teléfono, no descaradamente, sino sosteniéndolo en un ángulo, mientras fingía tomarse selfies, grabándome mientras bebía. Mientras hablábamos de asuntos financieros, construyendo algún tipo de evidencia, las piezas encajaron con una claridad aterradora. La operación por la que había pasado, su insistencia en ocuparse de todos mis papeles después, los documentos de poder notarial que me llevaron al hospital, diciendo que eran solo temporales para ayudar con las facturas mientras me recuperaba. La forma en que mi asesor financiero de repente dejó de responder a mis llamadas. David, dije con cautela, bajando mi vaso. Quiero volver a tierra ahora. Fue entonces cuando sus máscaras cayeron por completo. Lo siento, mamá, pero eso no va a pasar. Su voz era diferente ahora. Más dura. Verás. Necesitamos hablar sobre tu salud. Sobre tus problemas de memoria. ¿Problemas de memoria?, repetí. Mi mente estaba más aguda que la de ellos dos juntos. Estás mostrando signos de demencia, añadió Vanessa, dando un paso adelante. Tenemos documentación de ello. Los médicos están de acuerdo en que ya no puedes gestionar tus asuntos financieros. Eso es una tontería. Pero mientras lo decía, me di cuenta de lo cuidadosamente que lo habían orquestado todo. El yate estaba a kilómetros de la costa, no había otro barco a la vista. Solo nosotros tres, el mar y su plan para obligarme a firmar todo. Mamá, solo estamos tratando de ayudarte, dijo David, pero sus ojos estaban tan fríos como el invierno. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Lentamente, me puse de pie, mi cadera aún me dolía. Pero mi mente estaba perfectamente clara. ¿Y si me niego? Fue entonces cuando Vanessa sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. Bueno, una mujer recién operada, quizás tomando demasiados analgésicos, desorientada en el yate, se encogió de hombros,
Los accidentes trágicos ocurren todo el tiempo. Había criado a ese hombre desde los pañales. Le había enseñado a montar en bicicleta, había pagado su universidad, su boda, su casa. Y ahora estaba allí, asintiendo mientras su esposa amenazaba mi vida. Estáis locos si pensáis que os vais a salir con la vuestra. En realidad, mamá, lo hemos pensado muy bien. David sacó una carpeta con papeles. Tu firma aquí, transfiriéndonos todos los bienes inmediatamente, por tu propia protección, y todos nos iremos a casa contentos. Miré los documentos. El rostro expectante de mi hijo, el teléfono de Vanessa grabando. Luego miré el mar, vasto y peligroso, pero de alguna manera menos aterrador que las dos personas que se suponía que me amaban. Idos al infierno, dije. Fue entonces cuando Vanessa se puso detrás de mí y susurró esas palabras sobre los tiburones. El empujón no fue violento, eran demasiado inteligentes para eso. Solo un empujón repentino mientras estaba desequilibrada, mirando el agua, y caí, con mi vestido azul marino, directamente al pasaje de la Isla Verde. Al golpear el agua, oí a David gritar. Mamá, Dios mío. Mamá. Pero también oí la voz de Vanessa, más tranquila, hablando por teléfono. Sí, tendremos que presentar esa petición de emergencia a primera hora del lunes. Claramente, ya no es competente. Luego el agua se cerró sobre mi cabeza y tuve problemas mayores que su traición. Sabía nadar bien. Roberto y yo solíamos nadar largos todas las mañanas, pero el frío me invadió y mi vestido me arrastraba hacia abajo. Me quité los zapatos y emergí jadeando, justo a tiempo para ver el yate alejarse rápidamente. Me estaban dejando allí para morir. Fue entonces cuando vi el barco de pesca, cuyo capitán, Manglito Morales, era exactamente el tipo de persona que saltaría al agua infestada de tiburones para salvar a una abuela que se ahogaba, curtido por décadas en el mar y con una brújula moral claramente ausente en mi propio árbol genealógico. «Oh, señora». «¿Qué le pasó?», preguntó, mientras él y su nieto adolescente, Thomas, me subían a su barco. Estaba temblando incontrolablemente. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que apenas podía hablar. Manglito me envolvió en una manta que olía a sal y aceite de motor mientras Thomas encendía el motor. Mi familia, pude decir entre los temblores. Ellos son el yate. Los vimos salir disparados, dijo Manglito con el rostro sombrío. Ni siquiera se dieron la vuelta. ¿Qué clase de gente deja a alguien flotando en medio del mar? El tipo de gente que heredará 3.000 millones si no estoy aquí para detenerlos, pensé. Pero en voz alta, solo dije, el tipo de gente que no es una verdadera familia. Manglito llamó a la Guardia Costera Filipina por radio mientras Thomas me ponía otra manta, aquí Gracia del Mar. Hemos rescatado a una mujer del agua, aproximadamente a 12 millas de la costa de Batangas. Consciente, responde, pero necesita atención médica. Espera, dije, agarrando el brazo de Manglito. Por favor, no les digas que me encontraste. Todavía no. Manglito me miró con los ojos penetrantes de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber cuando alguien está huyendo de algo más que agua fría. ¿Tiene problemas, señora? Sí, pero no el tipo que usted piensa. Respiré hondo. Necesito llegar a tierra sin que nadie sepa que sobreviví. ¿Puedes ayudarme? Thomas miró a su abuelo con duda. Abuelo, no deberíamos. Lo que se debe y lo que no se debe son cosas extrañas, nieto, dijo Manglito lentamente. A veces, hacer lo correcto no parece seguir las reglas. Volvió a coger la radio. Bajando la voz, Guardia Costera. Aquí Gracia del Mar. Mujer rescatada, viva. Solicitando discreción debido a posible riesgo familiar. La llevaremos a un muelle privado para atención médica. Informaremos las coordenadas exactas al llegar. Cambio. Mientras nos dirigíamos a un pequeño muelle privado que Manglito conocía, les conté todo sobre David y Vanessa. Sobre el dinero, los documentos que querían que firmara, Manglito escuchó sin interrumpir. Su expresión se oscurecía con cada detalle. Así que prefirieron ser huérfanos ricos que hijos sin dinero con una madre viva, dijo cuando terminé. Parece que sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo con David y Vanessa? Estaba oficialmente muerta. Regresarían a tierra, llamarían a las autoridades. Me reportarían como desaparecida después de caer accidentalmente. Fingirían ser una familia destrozada mientras ejecutaban los documentos legales que ya habían preparado. Pero había algo extrañamente liberador en estar supuestamente muerta.
Te daba opciones que nunca habías tenido cuando estabas viva. Les dejaré creer que ganaron, dije, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. Y luego los destrozaré. Manglito sonrió por primera vez desde que me sacó del agua. Eso, parece un plan que vale la pena ayudar. Manglito y Thomas me dejaron en un pequeño muelle, escondido en una cala que nunca había visto. Manglito conocía a una mujer que regentaba un pequeño alojamiento, sin preguntas, solo efectivo. Alin Nena, una mujer corpulenta de unos 60 años, vio mi estado y enseguida me calentó sopa. Ni siquiera pestañeó cuando Manglito explicó que necesitaba un lugar donde quedarme, fuera de los libros, por un tiempo. Hija, llevo 30 años regentando este lugar, dijo mientras servía un plato humeante de tinolang manok. He visto a gente huyendo de todo tipo de cosas. Mientras no me traigas problemas a mi puerta, eres bienvenida. Esa noche, mientras David y Vanessa probablemente presentaban informes policiales sobre su trágica madre desaparecida, yo estaba sentada en la cocina de Alin Nena. Con ropa prestada y planeando su caída, Manglito había accedido a ser mis ojos y oídos. Su barco se usaba legítimamente para excursiones de pesca, lo que significaba que a menudo estaría cerca de la marina donde estaba anclado el yate de David. Podría vigilar sus movimientos, escuchar conversaciones, quizás incluso investigar por su cuenta. Hay algo que no entiendo, dije mientras bebía mi tercera taza de café. ¿Cómo planeaban hacerlo legal? Incluso si moría accidentalmente, hay procedimientos, investigaciones. Eso también me preocupa, admitió Manglito. Deben tener algo más que documentos falsos. Deben tener a alguien dentro. Esa noche, hice una lista de todas las personas que habían tenido acceso a mi información financiera desde la muerte de Roberto. Mi abogado, mi contable, mi asesor financiero, los gerentes del banco, los administradores fiduciarios. Alguien estaba alimentando información a David y Vanessa, ayudándoles a planear esto, y yo iba a averiguar quién. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué historia estaban difundiendo sobre mi desaparición. Alin Nena tenía una vieja computadora con acceso a Internet, y pasé horas leyendo las noticias sobre el trágico accidente en el mar que supuestamente había cobrado la vida de Corazón Delgado, viuda del prominente magnate tecnológico Roberto Delgado. Los artículos pintaban una imagen de una familia afligida lidiando con el deterioro mental de una mujer mayor. David fue ampliamente citado, hablando de mi confusión y problemas de memoria en los últimos meses. Vanessa, según los informes, lloró ante los periodistas, diciendo lo preocupados que estaban por mi seguridad. Incluso incluyeron una foto mía en la fiesta de cumpleaños de David el año pasado, sosteniendo una copa de vino, pareciendo ligeramente confundida. Recordaba ese momento. Estaba confundida porque nadie me había dicho que era una fiesta sorpresa. Llegué pensando que era una cena familiar tranquila y me encontré con 20 extraños en mi antigua casa. Pero en la foto, solo parecía perdida y vieja, exactamente la imagen que querían proyectar. El obituario ya estaba en línea. Corazón Delgado, querida madre y abuela, falleció en un trágico accidente en el mar mientras disfrutaba de un paseo con su devota familia. En lugar de flores, la familia solicita donaciones a la Asociación de la Enfermedad de Alzheimer de Filipinas. Incluso en la muerte, estaban construyendo la narrativa de mi supuesto deterioro mental. Demonios, susurré, cerrando el portátil. Alin Nena levantó la vista de su ganchillo. ¿Planeando algo especial para ellos? Oh, sí, respondí. Algo muy especial. El funeral fue sorprendentemente concurrido para alguien que supuestamente estaba perdiendo la cabeza. Lo observé desde el otro lado del cementerio a través de unos prismáticos que Manglito había sacado de sus aparejos de pesca, escondida detrás de un cobertizo de mantenimiento que me daba una vista perfecta de la ceremonia. David no había escatimado. Un ataúd caro, vacío, por supuesto. Flores lujosas. Un programa impreso profesionalmente con mi foto en la portada. Él y Vanessa estaban de pie junto a la tumba, vestidos de luto perfectamente a juego, recibiendo el pésame de amigos, socios comerciales y personas que apenas reconocía. Lo que más me sorprendió fue la autenticidad del dolor de algunos de los asistentes. Mi vecina Elena lloraba abiertamente. Las mujeres de mi club de lectura estaban allí, incluso el doctor Pérez, que había realizado mi cirugía de cadera, estaba allí con una expresión solemne. Estas personas realmente se preocupaban por mí, y David y Vanessa aceptaban su pésame, sabiendo perfectamente que yo seguía viva. ¿Ves algo interesante?, susurró Manglito, agachándose a mi lado.
aparte de mi hijo dando una actuación digna de un premio Famas. Mira quién no está, respondí. Manglito ajustó sus prismáticos. ¿Quién? Mi asesor financiero, Ricardo Velasco, mi abogada, Patricia Salas, mi contable, Miguel Santos. Bajé los prismáticos y las piezas empezaron a encajar. Las personas que normalmente estarían en el funeral de un cliente con una fortuna de 3.000 millones no estaban por ninguna parte. Quizás están ocupados con los trámites de la herencia. Quizás, o quizás no pueden mirar a la gente a los ojos, sabiendo que son parte de esta estafa. Después del servicio, observé cómo David y Vanessa se movían entre la multitud como políticos, estrechando manos, aceptando abrazos, interpretando sus papeles a la perfección. Pero también noté lo rápido que alejaban a cualquiera que empezaba a hacer preguntas detalladas sobre mis últimos días. Esa tarde, Manglito me llevó de vuelta al lugar de Aline Nena en su camioneta, tomando una ruta larga para evitar encuentros inesperados. Llevaba 4 días oficialmente muerta y estaba empezando a entender las ventajas únicas de mi situación. Necesito entrar en mi antigua casa, le dije mientras aparcábamos en la entrada de Aline Nena. Eso parece peligroso. ¿Seguro que están viviendo allí ahora? No, respondí. Según los registros de la propiedad, que revisé esta mañana, se han quedado en su propia casa. La mía está vacía. Saqué un trozo de papel donde había estado tomando notas. Pero aquí está lo interesante. Alguien está pagando los servicios públicos, electricidad, agua, gas. Alguien lo está manteniendo. ¿Y por qué harían eso si nadie vive allí? Buena pregunta. Creo que es hora de averiguarlo. 2 días después, más fuerte y con la mente completamente clara. Salimos antes del amanecer. Manglito conocía las rutas largas y discretas, lejos de peajes y paradas donde alguien pudiera reconocerme. Apenas hablamos durante el viaje, deteniéndonos solo cuando era necesario. Cuando el cielo empezó a clarear, ya estábamos entrando en Metro Manila. Nadie sabía que estaba viva. Esa noche, Manglito me dejó a 3 cuadras de mi antigua casa. En una subdivisión tradicional y tranquila en Quezon City, la casa donde había vivido con Roberto durante 35 años, donde había criado a David, donde habíamos celebrado innumerables cenas y reuniones familiares. La casa que le había dado a mi hijo porque creía en la familia. Ya había pasado la medianoche y la calle estaba tranquila, salvo por un coche ocasional que pasaba. Todavía tenía mi llave. David no había pensado en recuperarla. Rodé la casa y entré por el patio trasero, como un ladrón entrando en mi propia casa. La casa se sentía extraña. No exactamente vacía, pero equivocada. Recorrí las habitaciones familiares con la linterna que Manglito me había dado, teniendo cuidado de no acercarme a las ventanas que daban a la calle. Los muebles de la sala estaban cubiertos con sábanas, pero vi que habían añadido piezas nuevas, piezas caras. Un sofá de cuero más caro que el coche de la mayoría de la gente. Un centro de entretenimiento que definitivamente no estaba allí cuando yo vivía. En la cocina, el refrigerador no estaba lleno de los elementos básicos de una casa visitada ocasionalmente, sino de alimentos frescos, alimentos caros, quesos importados, verduras orgánicas, productos de alta calidad que sugerían que alguien vivía allí regularmente. Pero en la antigua oficina de Roberto, encontré lo que realmente estaba buscando. El escritorio estaba cubierto de documentos, papeles legales, estados financieros y, lo más incriminatorio de todo, una línea de tiempo detallada de lo que llamaban Proyecto Corazón, mi propio nombre convertido en código para mi eliminación. Tomé fotos de todo con una cámara desechable que Manglito me había dado. Mis manos temblaban de rabia mientras leía sus planes. Llevaban más de 1 año con esto, documentando cuidadosamente lo que llamaban signos de mi deterioro mental, visitas al médico donde me preparaban para que pareciera confundida. Situaciones sociales diseñadas para hacerme parecer desorientada. La foto de la fiesta de cumpleaños en el periódico, habían hecho a propósito que yo no supiera que era una fiesta sorpresa, y luego habían capturado mi reacción confusa. El error en la medicación de hace 3 meses que me había llevado a la sala de emergencias. Habían cambiado mis frascos de pastillas. Cada momento de confusión, cada vez que parecía fuera de lugar o olvidadiza había sido cuidadosamente planeado y documentado como evidencia de demencia. Pero el documento más aterrador era una carta firmada solo con las iniciales MS, uno de sus cómplices. La línea de tiempo debe acelerarse. Corazón está haciendo demasiadas preguntas sobre los documentos de poder notarial. Si se vuelve sospechosa y va a su propio abogado,
todo se desmoronará. Recomiendo proceder con la fase 3 dentro de las próximas 2 semanas. La fase 3, según la línea de tiempo, era mi muerte. Estaba tomando una foto del último documento cuando oí que la puerta de un coche se cerraba afuera. Las luces de los faros cruzaron las ventanas delanteras y oí voces que se acercaban a la puerta principal. David y Vanessa habían vuelto a casa de su actuación de luto. Rápidamente cogí mis cosas y me dirigí al patio trasero, pero oí su conversación mientras entraban. ¿Crees que la señora Pineda se lo creyó? Estaba demasiado ocupada llorando como para pensar con claridad. Además, ¿qué va a investigar? Mamá se cayó del barco. Eso ocurre todo el tiempo. ¿Y la herencia? ¿Cuánto tiempo antes de que se abra la sucesión el lunes? MS dice que tendremos acceso completo a las cuentas en 6 semanas. Me escabullí por el patio trasero y entré al jardín. Mi corazón latía con fuerza. Pero mientras me arrastraba por el costado de la casa hacia la calle, oí algo que me detuvo en seco, un bebé llorando. Había un bebé en mi antigua casa. David y Vanessa nunca habían mencionado que tuvieran un hijo, lo que significaba que había más en esta historia de lo que había comprendido. El bebé lo cambió todo, agachada detrás de los rosales que yo misma había plantado. Hace 20 años, escuchando el llanto de un recién nacido dentro de mi antigua casa. Comprendí que no se trataba solo de mi dinero. Era algo mucho más grande. Manglito me recogió en la esquina. Después de 5 minutos, todavía temblaba cuando subí a su camioneta. Pareces haber visto un fantasma, dijo. Peor, respondí. Vi a mi reemplazo. Le conté sobre el bebé, los documentos, el misterioso MS que parecía orquestarlo todo. Un bebé, repitió Manglito lentamente. Nunca mencionaron que tuvieran hijos. Nunca. Y David siempre había dicho que él y Vanessa no estaban listos para ser padres, que estaban demasiado concentrados en sus carreras. Saqué la cámara desechable. Necesito que revelen estas fotos, pero no hay ningún lugar donde puedan tener conexiones. Manglito conocía a un hombre en la costa de Batangas que tenía una pequeña tienda de revelado de fotos y no hacía preguntas. Mientras esperábamos las fotos, nos sentamos en la camioneta de Manglito, bebiendo café de una gasolinera. Tratando de armar el rompecabezas, así que llevan más de un año planeando esto, dijo Manglito, revisando mis notas. Te han hecho parecer sistemáticamente incompetente. Lo han documentado todo. Han puesto a alguien dentro de tu equipo financiero para ayudarles. Y ahora hay un bebé involucrado, añadí, lo que significa que están mintiendo sobre tener hijos. Oh, me detuve. Otra posibilidad, me vino a la mente. O el bebé no es suyo, ¿qué quieres decir? Piénsalo, si iban a robar mi fortuna, querrían asegurarse de tener un heredero legítimo. Alguien que heredara todo si les pasaba algo. Pero necesitarían un niño con la sangre correcta, con los derechos legales correctos. Manglito me miró con preocupación. ¿Crees que robaron un bebé? Creo que hicieron algo. Y creo que MS, quien quiera que sea, es la clave para entender que las fotos fueron devastadoras cuando se revelaron. Evidencia clara de una conspiración de un año con líneas de tiempo, informes médicos falsos y proyecciones financieras que mostraban cómo planeaban gastar mi dinero. Pero la foto más inquietante fue la última. Un certificado de nacimiento que apenas había notado, escondido debajo de otros papeles. Bebé Delgado, nacido hace 3 semanas. Madre Vanessa Delgado. Padre David Delgado. Pero yo había estado con Vanessa hace solo 4 días en el yate. Ciertamente no se estaba recuperando de un parto. Este certificado de nacimiento es falso, le dije a Manglito. Completamente fabricado. Entonces, ¿de quién es el bebé? Esa noche no pude dormir. Yacía en la habitación de invitados de Alin Nena, mirando al techo, procesando todo lo que había descubierto. Mi hijo y mi nuera habían pasado más de un año destruyendo sistemáticamente mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para robar mi fortuna. Y ahora tenían un bebé cuya existencia mantenían en secreto del mundo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Voy a volver, le dije a Manglito en el desayuno. No a la casa. Voy a seguirlos. Eso es demasiado peligroso. No me verán, respondí, porque para ellos, soy comida de peces. Extendí un mapa local en la mesa de la cocina de Alin Nena. Mira, tienen que llevar al bebé a algún sitio durante el día. Guardería. Niñera. Algo, los bebés no desaparecen durante 8 horas mientras sus padres fingen ser una familia de luto.
Manglito estudió el mapa con duda. ¿Y qué esperas encontrar? La verdad sobre ese bebé. Y, con suerte, la identidad de MS. Alin Nena, que había estado escuchando en silencio mientras lavaba los platos. Finalmente, habló. Conozco a un investigador privado en la ciudad que me debe un favor. Profesional, discreto y muy bueno siguiendo a la gente sin ser visto. No puedo involucrar a nadie más, protesté. Hija, dijo Alin Nena, secándose las manos con un paño de cocina. Ya pasaste el punto en que podías manejar esto sola. Esta gente trató de matarte. No dudarán en intentarlo de nuevo si se enteran de que estás viva. Tenía razón, por supuesto, pero contratar a un investigador privado significaba admitir a más personas que no estaba realmente muerta. Significaba expandir el círculo de los que conocían mi secreto. ¿Qué tipo de favor te debe ese investigador?, pregunté. Alin Nena sonrió. Con un tipo de misterio. El tipo donde mi nieto no terminó en la cárcel por una estupidez que hizo cuando tenía 22 años. Investigador privado Daniel Cruz, ex policía, muy confiable y bueno para hacer desaparecer los problemas. Regresamos a Batangas esa noche con la misma precaución con la que habíamos salido. A primera hora de la tarde, ya estaba sentada en la pequeña oficina de Daniel Cruz, encima de un restaurante en el centro de Batangas. Contando mi historia por tercera vez en una semana, Daniel, de unos 50 años, con el pelo canoso prematuramente y ojos penetrantes que no se perdían nada. Entonces, resumió cuando terminé. ¿Quieres que siga a tu hijo y a tu nuera? Que averigüe sobre el misterioso bebé y que identifique a su cómplice. Correcto, correcto. ¿Y qué me pagarás?, añadió, porque según los periódicos, todos tus bienes están congelados mientras se abre la sucesión. Saqué un sobre que había preparado antes. Efectivo. Tengo dinero de emergencia escondido en una caja de seguridad que David no conoce. Roberto siempre insistió en que tuviéramos fondos líquidos para cualquier emergencia. Daniel contó los billetes. Suficiente para 2 semanas de vigilancia y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y cualquier dirección donde puedan ser encontrados. Le di todo lo que tenía, incluidas las fotos que había tomado en la casa. Las examinó cuidadosamente. Prestando especial atención a los documentos firmados por el misterioso MS, esta letra me resulta familiar, dijo. Sacando una lupa de joyero. Características muy distintivas. ¿Está bien si la cotejo con algunas bases de datos? Haz lo que tengas que hacer. Una cosa más, añadió Daniel mientras me ponía de pie, si estas personas son tan peligrosas como dices, necesitaremos un protocolo de seguridad. Infórmame cada 12 horas. Si no tengo noticias tuyas, lo llevaré todo a la NBI, acepté. Aunque esperaba que no llegáramos a eso, cuanta menos intervención oficial, mejor hasta que entendiera exactamente lo que David y Vanessa habían hecho. Esa tarde, regresé al lugar de Alin Nena para esperar y planear, porque ahora tenía ayuda real, ayuda profesional, y en menos de 24 horas, sabría exactamente quién había intentado matarme y por qué. Valió cada peso que le pagué a Daniel Cruz. Al final del segundo día, tenía más información sobre las actividades de David y Vanessa de la que yo había reunido en los meses que estuve con ellos. Tu hijo ha estado muy ocupado desde que moriste, dijo Daniel, extendiendo fotos sobre la mesa de la cocina de Alin Nena. Múltiples reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes diferentes a una clínica médica privada fuera de la ciudad. ¿Qué clínica? Clínica de Fertilidade. Muy exclusiva, muy cara y muy discreta. Daniel señaló una foto de David y Vanessa entrando en un moderno edificio de cristal. Se especializan en acuerdos de gestación subrogada para clientes adinerados que quieren mantener la privacidad. Las piezas comenzaron a encajar y la imagen que se formaba me hizo sentir náuseas. ¿Compraron un bebé?, dije. Parece que sí. Y no cualquier bebé. Solicitaron específicamente un recién nacido que pudiera pasar por su hijo biológico. Según mi contacto en la clínica, los arreglos se hicieron hace 8 meses, pagados en efectivo con instrucciones para tener el certificado de nacimiento preparado con anticipación. Alin Nena puso 3 tazas de café sobre la mesa y se sentó con nosotros. Así que planearon tu muerte. Compraron un bebé para heredar tu fortuna y tienen a alguien dentro de tu equipo financiero ayudándoles. Sobre eso, dijo Daniel, sacando otra foto. Creo que he encontrado a MS. La foto mostraba a una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y oscuro y un maletín caro,
estrechando la mano de David frente a un bufete de abogados en Makati. Me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla. Miranda Santos, continuó Daniel. Socia del bufete de abogados Santos Associates. Se encargan de la planificación patrimonial de varias familias adineradas del país. Santos, repetí. Espera, Miguel Santos es mi contable. Son un matrimonio, y aquí es donde se pone interesante, añadió Daniel. Miranda Santos ha estado construyendo discretamente una cartera de clientes mayores con grandes fortunas y relaciones familiares tensas. Se especializa en lo que ella llama planificación de la transición familiar. Miré la foto y finalmente lo recordé. Había sido en un evento benéfico al que asistí con David hace unos 8 meses. Ella había estado muy interesada en mi planificación patrimonial, sin dejar de preguntar por mis fideicomisos. Por supuesto, dijo Daniel, porque Miranda Santos tiene un modelo de negocio muy específico. Identifica clientes mayores adinerados con grandes bienes y familias distanciadas y luego ayuda a esas familias a acelerar la herencia a través de lo que ella llama intervención compasiva. Asesinato, ¿quieres decir?, dijo Aline Nena directamente. Quiero decir, aclaró Daniel, que crea marcos legales que permiten a las familias tomar el control de los bienes mientras el anciano aún vive, utilizando alegaciones de incompetencia, demencia o capacidad disminuida. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años. Daniel sacó más fotos. Tomas de vigilancia de Miranda Santos reuniéndose con diferentes familias, entrando en diferentes bufetes de abogados y visitando lo que parecían ser clínicas médicas privadas. Ella dirige toda una operación. Encuentra ancianos ricos con parientes codiciosos. Ayuda a orquestar la evidencia, el deterioro mental. Proporciona cobertura legal para la transferencia de activos y se lleva una parte sustancial de la herencia. Y si el anciano se niega a cooperar o comienza a sospechar, ocurren accidentes. Caídas por las escaleras, incidentes en el mar, sobredosis de medicamentos, siempre trágicos, siempre plausibles accidentes, y siempre en beneficio financiero de las familias sobrevivientes. Estaba sintiendo náuseas. Esto no se trataba solo de mi dinero. Era una operación sistemática que se dirigía a ancianos vulnerables. ¿Cuántos ha matado de los que pueda probar?, pregunté. Ninguno, directamente, respondió Daniel, pero sospecho al menos 12 en los últimos 5 años. Es muy buena cubriendo sus huellas y solo trabaja con familias que pueden ofrecer explicaciones alternativas plausibles para la muerte de sus parientes. Tenemos que detenerla. Lo haremos, pero primero, tenemos que entender exactamente lo que tu hijo y tu nuera ya han puesto en marcha, porque según mis fuentes, presentaron los documentos de sucesión preliminares ayer. Daniel sacó una carpeta legal. Están alegando que moriste sin un testamento válido, lo que los convertiría en tus únicos herederos. También afirman que cualquier documento anterior de planificación patrimonial es inválido porque fue firmado cuando no eras mentalmente competente. Pero yo tengo un testamento, dije, una actualización muy específica y detallada. Hace 2 años. Lo sé, lo encontré. Daniel abrió la carpeta y sacó un documento dolorosamente familiar, mi testamento con lo que parecía ser mi firma al final, pero el contenido era completamente diferente de lo que recordaba haber firmado. Lo cambiaron, susurré, examinando el documento falsificado. Ese testamento deja todo a David con provisiones para cualquier futuro hijo que pueda tener, incluido el bebé que obtuvieron de la clínica de fertilidad. Me levanté y caminé hacia la ventana de Aline Nena, mirando el mar. Una semana antes. Yo era una viuda tratando de mantener una relación con mi única familia. Ahora era una víctima de intento de asesinato que había sobrevivido a su propia muerte, descubriendo que mi hijo era parte de una empresa criminal dedicada a explotar a los ancianos. Hay algo más, dijo Daniel con cautela. Sobre el bebé. Me di la vuelta para mirarlo. La madre biológica era una chica de 17 años llamada Ana Reis, fugitiva de Samar, sin familia, sin red de apoyo. Miranda Santos la encontró en un refugio y le ofreció $1.000.000 para llevar un bebé para una pareja amorosa sin hijos. ¿Dónde está ella ahora? La expresión de Daniel se endureció. Según los registros médicos, murió por complicaciones en el parto. Pero hablé con una enfermera de la clínica, recuerda a Ana, mujer sana, sin factores de riesgo, embarazo normal hasta el día en que dio a luz. La implicación flotó en el aire, tan densa como el humo. ¿La mataron?, dije. Creo que sí, respondió, pero aún no puedo probarlo.
Daniel recogió sus fotos. Lo que puedo probar es que tu hijo y tu nuera son parte de una organización criminal que asesina sistemáticamente a ancianos por su dinero. Y mañana por la mañana se reunirán con Miranda Santos para finalizar la transferencia legal de tus bienes. Me senté de nuevo. Mi mente trabajando rápidamente. ¿Dónde? En la oficina de Santos en Makati. A las 10 de la mañana. Miré a Alin Nena. Luego a Daniel, luego a las fotos sobre la mesa que mostraban a mi hijo estrechando la mano de una asesina profesional. Entonces, dije, creo que es hora de que Corazón regrese de entre los muertos. La parte más difícil de planificar tu regreso del más allá es decidir qué audiencia recibirá el impacto. Primero, podría confrontar a David y Vanessa en privado, darles la oportunidad de explicarse, aunque eso asume que merecen una explicación. O podría hacer pública mi resurrección y dejar que descubrieran que estaba viva de la misma manera que lo haría el resto del mundo. Elegí la tercera opción, el acecho estratégico. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Daniel cuando le expliqué el plan. Quiero que sepan que estoy viva, pero que no sepan cuánto sé sobre su operación. Quiero que tengan miedo, que pierdan el equilibrio, que cometan errores. Alin Nena asintió con aprobación. Guerra psicológica. Me gusta eso. El plan era simple pero efectivo. Mientras David, Vanessa y Miranda Santos estuvieran en su reunión en Makati, distribuyendo mi fortuna, haría sentir mi presencia de una manera más sutil. Daniel había descubierto que durante el día dejaban al bebé en la casa de David al cuidado de una enfermera privada contratada a través de una empresa fachada de Miranda Santos. La enfermera, una mujer llamada Carla Pérez, no tenía idea de que estaba cuidando a un bebé que, en esencia, había sido comprado a través de la muerte de su madre adolescente. Carla era buena persona, me aseguró Daniel. Después de revisar sus antecedentes. Madre soltera, enfermera titulada, historial limpio. Probablemente creía que estaba ayudando a una familia legítima con el cuidado de su hijo. Entonces, se merece saber la verdad. Esa mañana, mientras David y Vanessa estaban en Makati, borrándome legalmente de la existencia, yo estaba de pie en la terraza de mi antigua casa y toqué el timbre. Carla Pérez era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos. Con ojos cansados y una calidez genuina. Abrió la puerta con un biberón en la mano, vestía uniformes médicos con animales de dibujos animados. ¿En qué puedo servirle?, preguntó. Hola, Carla. Me llamo Corazón. Creo que estás cuidando a mi nieto. El color se le fue del rostro. Ella conocía ese nombre. Había estado en todas las noticias durante la última semana. La rica viuda que había muerto en un accidente en el mar. ¿Estás muerta? ¿Ya estás muerta? Sí, leí eso, respondí. Estoy leyendo una historia fascinante, aunque no del todo precisa. Sonreí suavemente. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Carla retrocedió. Aún mirándome como si hubiera visto un fantasma, pero en los periódicos. En las noticias, dijo su hijo. Mi hijo ha dicho muchas cosas, aparentemente, la interrumpí. No todo es cierto. La seguí hasta la sala de estar. Mi antigua sala de estar. Un bebé estaba sentado en una hamaca. Gorjeando felizmente. Oh, susurré. Viéndola por primera vez, oh, qué niña tan hermosa. El bebé era perfecto, de unas 3 semanas de edad, con cabello oscuro y ojos marrones serios. Vestía ropa cara y la habitación estaba llena de equipo de bebé de alta gama que debía valer cientos de miles. ¿Cómo se llama?, pregunté. Sentándome junto a la hamaca, certificado de nacimiento, bebé Delgado, dijo Carla automáticamente y luego se detuvo. Quiero decir, dijeron que la llamarían Roberto Jr. como su abuelo, pero aún no se han decidido. No se han decidido porque no la conocen lo suficiente como para nombrarla, dije suavemente, porque ella no es realmente su bebé, ¿verdad? Carla se hundió en el sofá. No entiendo lo que está pasando. Se supone que estás muerta y David y Vanessa se supone que son padres afligidos que necesitan ayuda con su recién nacido mientras resuelven asuntos familiares. Carla, necesito que me escuches con atención. Este bebé no es el hijo biológico de David y Vanessa. Lo compraron a través de un acuerdo de gestación subrogada ilegal que terminó con la muerte de su madre biológica. Y hace 6 días, intentaron matarme para robar mi herencia y criar a este niño como su heredero. Eso es imposible. Saqué las fotos que Daniel había tomado. Los documentos que había copiado de la oficina de David. La evidencia de la operación criminal de Miranda Santos, se lo mostré todo.
Vi su expresión cambiar de incredulidad a horror a medida que comprendía la magnitud de la conspiración. La chica que dio a luz a este bebé se llamaba Anna Reis, dije con cautela. Tenía 17 años, sin familia, sin red de apoyo. Le dijeron que estaba ayudando a una pareja amorosa sin hijos. Murió en el parto en circunstancias sospechosas. Carla comenzó a llorar, mirando al bebé con nuevos ojos. Así que es huérfana. Sí, y si David y Vanessa se salen con la suya, crecerá creyendo que son sus padres. Sin saber nunca que su verdadera madre murió para darle vida. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz quebrada. Quiero que tomes fotos. Documentes todo lo que puedas. ¿Cómo la tratan? ¿Qué dicen? ¿Quién más está involucrado? Y luego quiero que me ayudes a asegurarme de que esta niña crezca sabiendo la verdad sobre sus orígenes. Carla se secó las lágrimas y asintió. Su verdadero nombre debería ser Roberto Ana Delgado. Por su abuelo y por su madre biológica. Perfecto. Pasé una hora con Carla y la pequeña Roberto Ana. Tomando fotos, documentando la configuración en mi antigua casa y explicando lo que sucedería a continuación. Carla accedió a seguir cuidando al bebé mientras recopilaba pruebas en secreto y me mantenía al tanto de las actividades de David y Vanessa. Volverán al mediodía, dijo mientras me preparaba para irme. Siempre vienen a casa a almorzar. Ven a ver al bebé, hacen una llamada, perfecto. Para entonces, ya habrían recibido mi primer mensaje. Mientras hablaba con Carla, Daniel estaba ocupado en Makati. Aparcó al otro lado de la calle del edificio de oficinas de Miranda Santos usando un teleobjetivo para fotografiar a David y Vanessa entrando en el edificio, reunidos con ella, estrechando manos sobre lo que creían que era mi certificado de defunción legal. Pero el verdadero regalo fue lo que Manglito entregó en su bufete de abogados mientras estaban en la reunión. Escribí una nota sencilla en papel elegante. Queridos David y Vanessa, los informes de mi muerte han sido muy exagerados. Necesitamos hablar. Con amor, mamá, postdata, saludad a la pequeña Roberto Ana. Es tan hermosa. La nota fue entregada por mensajero exactamente a las 11:07 a.m., mientras aún estaban en la oficina de Santos, finalizando los documentos de sucesión, según Daniel, que observaba desde el otro lado de la calle. Los tres salieron del edificio minutos después de recibirlo, sus caras pálidas de miedo. La guerra psicológica había comenzado y esa tarde, cuando regresaron a mi antigua casa esperando encontrar su cómoda conspiración intacta, descubrirían que su supuesta víctima muerta había estado muy ocupada. Porque no solo estaba viva, estaba furiosa. Tenía pruebas y estaba lista para la guerra. Estaba sentada en mi silla favorita, la que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario, cuando David y Vanessa regresaron de su reunión con Miranda Santos. Me había colocado de modo que yo sería lo primero que verían al entrar por la puerta principal de mi antigua casa. La expresión de sus rostros valió los 6 días en el pasaje de la Isla Verde. Hola, queridos, dije con calma, sin levantarme. ¿Cómo fue vuestra reunión? Espero que no hayáis firmado nada importante mientras yo no estaba. Vanessa gritó. Gritó como si hubiera visto cobrar vida a su peor pesadilla. Y supongo que sí. David se quedó allí de pie, con la boca abierta, todavía sosteniendo las llaves, mirándome como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. ¿Sorprendidos?, pregunté. Debo decir que los informes de mi muerte fueron muy prematuros, aunque disfruté leyendo mi propio obituario. ¿Donaciones al Alzheimer? En serio, un detalle tan encantador. Carla salió de la cocina, cargando a la pequeña Roberto Ana. Había estado esperando en la parte de atrás de la casa, como habíamos planeado. Lista para presenciar lo que sucedería después. La señora Corazón me pidió que le trajera al bebé, dijo Carla nerviosamente. Quería conocer a su nieto correctamente. ¿Su nieto? Vanessa encontró su voz. Aunque salió como un gruñido. Carla, esta mujer está muerta. Sí, añadí alegremente. Ya hemos hablado de eso. Resulta que es más difícil ahogarse de lo que uno piensa, especialmente cuando hay gente buena por ahí que te saca del agua. David finalmente habló. Mamá, pensamos que la Guardia Costera busca escombros, no sobrevivientes. Es curioso cómo funciona eso cuando nadie informa oficialmente de que alguien se ha caído por la borda. Tomé al bebé de los brazos de Carla, ajustándola suavemente. Hola, pequeña Roberto Ana.
Soy tu verdadera abuela. No el tipo que intenta comprarte con dinero sucio. Su nombre no es Roberto Ana, gruñó Vanessa, recuperando algo de su compostura. Su nombre es lo que nosotros decidamos llamarla porque es nuestra hija. En serio, bajé la mirada hacia el bebé, que me miraba con serios ojos marrones. Dime, Vanessa, ¿cuándo diste a luz exactamente? Porque hace 4 días en ese yate. Ciertamente no parecías alguien que hubiera dado a luz hace 3 semanas. El parto fue privado, respondió ella. Sí. Estoy segura de que fue muy privado, respondí. Tan privado que la verdadera madre murió en el parto en circunstancias misteriosas. Levanté la vista y los miré a ambos. ¿Sabíais que se llamaba Ana Reis? Tenía 17 años de Samar. Sin familia que preguntara cuándo desapareció. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carla respiró hondo, llevándose la mano a la boca. Eso es imposible, dijo David, pero su voz no tenía convicción. Nosotros nunca. ¿Qué? Pregunté. ¿Nunca conspirasteis con Miranda Santos para llevar a cabo una operación ilegal de gestación subrogada? ¿Nunca destruisteis sistemáticamente la reputación de una mujer mayor para robar su fortuna? ¿Nunca empujasteis a tu propia madre de un yate y la dejasteis morir? Lentamente, me puse de pie, sin soltar al bebé. ¿Cuál de esas cosas, David, exactamente no haríais? Vanessa fue la primera en recuperarse. Su conmoción se convirtió en una fría cálculo que ya le había visto antes. Pruébalo. Puedes hacer todas las acusaciones que quieras, pero probarlo es otra historia. Oh, cariño, dije, sonriendo por primera vez desde que entraron. No deberías haber dicho eso. Carla, ¿puedes llevar a Roberto Ana a su habitación para su siesta? Pregunté. Sin apartar la mirada de ellos, los adultos necesitamos tener una conversación. Cuando Carla se fue con el bebé, caminé hacia la repisa de la chimenea donde David había colocado algunas fotos familiares. Ni una sola de ellas me incluía, me di cuenta. Sentaos, ordené, con la voz que una vez había gobernado toda la casa de Roberto. Los dos se sentaron, aún aturdidos. Dejadme que os cuente lo que he estado haciendo esta última semana mientras planeabais mi funeral y distribuíais mis bienes. Saqué una carpeta de manila de detrás de un cojín del sofá. Estaba investigando, aprendiendo y documentando. Extendí las fotos que Daniel había tomado sobre la mesa de centro. David y Vanessa reuniéndose con Miranda Santos. Múltiples visitas a la clínica de fertilidad. Documentos financieros que mostraban pagos en efectivo por el bebé. Esta es Miranda Santos, dije, señalando una foto. Se especializa en ayudar a familias como la vuestra a acelerar su herencia a través de lo que ella llama intervención compasiva. En filipino, por supuesto, ayuda a parientes codiciosos a matar a ancianos por su dinero. Eso es una tontería, dijo Vanessa. Aunque miraba las fotos con creciente alarma, de verdad. Continué, tengo documentación de al menos 6 casos más en los que Miranda Santos proporcionó cobertura legal a familias que querían que sus parientes mayores murieran. 6 familias diferentes con accidentes convenientes después de supuestos signos de deterioro mental que luego se demostró que eran inducidos. Saqué otro juego de documentos. Como el caso de Elena Salgado, de 73 años, que se cayó por las escaleras de su propia casa. 3 semanas después de que su hijo empezara a añadir sedantes a su té de la noche, el hijo heredó 5 millones. David palideció. Mamá, te estás asustando con teorías de conspiración. O el caso de Carlos Benítez, de 68 años, que murió en un accidente de coche después de que su hija convenciera a su médico de que ajustara su medicación. Ella heredó 9 millones. Le miré directamente. Estas no son teorías, hijo, son asesinatos y tú eres parte de la misma operación. Nosotros nunca hemos matado a nadie, dijo Vanessa rápidamente, incluso si lo que dices de esa tal Torres es cierto, nosotros nunca hemos matado a nadie, ¿de verdad?, pregunté. ¿Y Ana Reyes? Silencio. La chica de 17 años cuyo bebé comprasteis. La mujer que murió en el parto en circunstancias sospechosas. La mujer cuya muerte os dio la coartada perfecta para justificar la herencia de mi fortuna. No. Nosotros no sabíamos, comenzó David y luego se detuvo. ¿No sabíais que Miranda Santos dirige un mercado negro de bebés utilizando adolescentes vulnerables? ¿No sabíais que esas mujeres están muriendo accidentalmente en el parto? ¿No sabíais que sois cómplices de homicidio? Saqué otro documento. El certificado de defunción de Ana, dije,
que Daniel había obtenido a través de sus contactos. Anna Reis murió de lo que el forense llamó un paro cardíaco inesperado en el parto. Pero según la enfermera que estuvo presente, Anna estaba sana, era joven y no mostraba ningún signo de angustia hasta el momento exacto en que dejó de respirar. Carla había vuelto y estaba de pie en la puerta, escuchando todo. La misma enfermera, continué, que le dijo a mi investigador que Miranda Santos estuvo presente en el parto y que ella misma administró lo que dijo que era un medicamento de rutina minutos antes de que Ana sufriera el paro. ¿Tu investigador?, preguntó David, con voz débil. Sí. ¿De verdad pensasteis que lo estaba haciendo sola? Tengo un investigador privado, fotos de vigilancia, registros financieros, documentos médicos y testimonios de múltiples fuentes. Sonreí con frialdad. Y también tengo algo más que creo que os parecerá interesante. Caminé hacia el antiguo escritorio de Roberto y abrí el cajón superior, sacando una pequeña grabadora digital. Estoy grabando toda esta conversación. Cada palabra que habéis dicho, cada confesión, cada pieza de evidencia que habéis confirmado. Levanté la grabadora. ¿Sabíais que, según la ley, solo una parte necesita consentir la grabación de una conversación? Y dado que esto está ocurriendo en mi antigua casa, creo que califico como parte consintiente. Vanessa se puso de pie. No puedes usar eso en un tribunal. ¿Eso es una trampa o algo así? En realidad, respondí, esto es evidencia. Evidencia de conspiración, fraude y complicidad para cometer homicidio. Evidencia que podría llevaros a la cárcel por mucho tiempo. David finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Solté una risa sin alegría. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero que ese bebé sea legalmente adoptado por una familia que la ame y le cuente la verdad sobre su madre biológica. Quiero que Miranda Santos sea arrestada por lo que es, una asesina en serie. Y quiero que los dos paséis el resto de vuestras vidas recordando que intentasteis matar a vuestra propia madre por dinero. ¿Y si cooperamos?, preguntó Vanessa. Si cooperáis, dije, podría considerar no presentar cargos por intento de asesinato. Los cargos por fraude, conspiración y complicidad para cometer homicidio ya no están en mis manos. Pero el intento de asesinato, esa es mi decisión. Los miré a ambos. Estas dos personas que habían compartido mi hogar, mi mesa, mis celebraciones familiares, que habían planeado mi muerte con la eficiencia casual que otros usarían para planificar unas vacaciones. Tenéis 24 horas para decidir. Se equivocaron de elección. En lugar de confesar, en lugar de cooperar, en lugar de mostrar siquiera un atisbo de remordimiento por intentar matarme, David y Vanessa decidieron doblar su apuesta. Me enteré a las 6 de la mañana del día siguiente cuando Daniel Cruz llamó con una advertencia urgente al alojamiento de Aline Nena. Se están moviendo rápido, dijo sin rodeos. He estado monitoreando sus comunicaciones y pasaron toda la noche al teléfono con Miranda Santos y otra persona, alguien a quien llaman el limpiador. Me desperté al instante. ¿Qué tipo de limpiador? El tipo que hace desaparecer los problemas de forma permanente. Planean matarte de nuevo y, esta vez, quieren asegurarse de que el cuerpo aparezca para que no haya dudas sobre tu muerte. Aline Nena, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, empezó a hacer llamadas de inmediato. En 5 minutos, Manglito Morales estaba en la puerta con su camioneta y ya nos estábamos evacuando a una casa de seguridad que Daniel había preparado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté mientras nos alejábamos a toda velocidad en la oscuridad antes del amanecer. No mucho. El limpiador que contrataron llega en avión esta mañana. ¿De dónde? De otro país. Según mis fuentes, se especializa en hacer que los asesinatos parezcan accidentes y tiene un historial perfecto. La casa de seguridad era una pequeña cabaña en una isla privada, accesible solo en barco. Manglito conocía al dueño, otro pescador que le debía un favor y no hacía preguntas. Llegamos cuando el sol empezaba a salir sobre el mar. Irónico, dije, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi propio hijo ha contratado a un asesino profesional para matarme. La gente hace cosas terribles por dinero, dijo Manglito con un tono sombrío. Pero no dejaremos que se salgan con la suya. Daniel llegó una hora después con noticias aún más inquietantes. Es peor de lo que pensamos. Miranda Santos no solo dirige un esquema de asesinato por herencia, forma parte de una red mucho más grande. Extendió fotos y documentos sobre la mesa. Han estado apuntando a ancianos ricos en diferentes partes del país durante años. He identificado al menos 20 muertes sospechosas. En los últimos 5 años, todos ancianos con grandes fortunas.
todos con parientes codiciosos, todos declarados accidentes o muertes naturales. A pesar de las circunstancias que deberían haber desencadenado investigaciones, ¿cómo se salen con la suya?, pregunté. Tienen gente dentro del sistema, médicos forenses, policías, funcionarios judiciales. Esto no es solo un asunto familiar, es crimen organizado con un grupo demográfico muy específico como objetivo. Alignena, que había insistido en venir con nosotros a pesar del peligro, estudió las fotos con una mirada penetrante. A esta mujer, dijo, señalando una foto de vigilancia, la he visto antes. ¿Dónde? En el hospital donde soy voluntaria. Estuvo allí hace 6 meses. Preguntando por pacientes mayores que no tenían visitas familiares. Dijo que era de algún tipo de agencia de servicios sociales. Daniel y yo nos miramos. Estaba buscando posibles objetivos. Y ahora vienen por ti, dijo Manglito, porque eres la primera persona que ha sobrevivido a su operación y puede testificar sobre lo que están haciendo. Entonces tenemos que asegurarnos de que mi testimonio sea escuchado antes de que tengan la oportunidad de silenciarme. Pasé el resto de la mañana escribiéndolo todo. Cada detalle de las acciones de David y Vanessa, cada prueba que habíamos reunido sobre la operación de Miranda Santos. Cada nombre, cada fecha, cada transacción que recordaba. Si me pasaba algo, la verdad al menos sobreviviría, pero alrededor del mediodía, el teléfono de Daniel sonó con noticias que cambiaron todo. Encontraron al limpiador, dijo después de colgar. Muerto en su habitación de hotel. Un disparo en la cabeza, un asesinato profesional. ¿Qué significa eso? Significa que Miranda Santos está limpiando la casa. Cualquiera que pueda vincularla con los asesinatos está siendo eliminado, incluidos, probablemente, tu hijo y tu nuera. La idea de que David pudiera ser asesinado debería haberme asustado. En cambio, sentí una fría satisfacción que me sorprendió por su intensidad. Bien, dije. Que sepan lo que se siente al ser traicionado por alguien en quien confían. Pero Manglito negó con la cabeza. No entiendes, corazón. Si Torres está eliminando testigos, tú estás en esa lista. Pero también lo está ese bebé, una huérfana recién nacida sin tutores legales. Es un cabo suelto que no puede permitirse dejar. La sangre se me heló, Roberto Ana, la va a matar. Y también lo hará parecer un trágico accidente, una fuga de monóxido de carbono, un incendio en la casa, algo que elimine la evidencia junto con el testigo. Me puse de pie tan rápido que derramé mi café. Tenemos que sacarla de allí, es demasiado peligroso. Estarán vigilando tu antigua casa, advirtió Daniel, esperando que aparezcas. Entonces, dije, creo que necesito darles exactamente lo que están esperando. El plan era simple y, por eso, aterrador. Me entregaría a David y Vanessa. Los dejaría creer que habían ganado. Y confiaría en que Daniel y Manglito estarían en posición de rescatarnos a mí y a la pequeña Roberto Ana cuando Miranda Santos apareciera para limpiar. Este es el plan más estúpido que he oído en toda mi vida, dijo Alignena mientras nos preparábamos para regresar al continente. Es la única forma de salvar a ese bebé, respondí, revisando los dispositivos de grabación ocultos que Daniel me había dado, y para reunir suficientes pruebas para derribar toda la operación de Torres. Daniel había estado monitoreando las comunicaciones toda la mañana. Miranda Santos venía. Planean llegar a mi antigua casa, al atardecer. David y Vanessa tienen órdenes de mantenerme viva allí para que Torres me interrogue sobre lo que sea antes de organizar mi accidente final. ¿Creen que voy a cambiar mi vida por el bebé?, le dije a Manglito mientras su barco se acercaba al muelle. No tienen idea de que he estado planeando esto durante días. Los dispositivos de grabación estaban escondidos por toda mi antigua casa, colocados por Carla Pérez mientras David y Vanessa estaban fuera haciendo arreglos con Torres. Carla también había colocado cámaras en puntos estratégicos y se escondería en el sótano con Roberto Ana, lista para escapar por la antigua entrada de servicio si algo salía mal. ¿Estás segura de esto?, preguntó Manglito cuando llegamos al muelle. Estoy segura de que si no hago esto, un bebé inocente morirá por la codicia de mi propio hijo y no podré vivir con eso. Caminé hacia la puerta principal de mi antigua casa. Exactamente a las 6. Como estaba previsto, David abrió la puerta. Parecía exhausto y asustado. «Mamá», dijo. Y por un momento oí en su voz al niño que había criado, amado y sacrificado por. «Hola, David. Aquí estoy, como prometí». Vanessa estaba deambulando por la sala de estar. Su habitual compostura completamente rota. «Ya viene», dijo, sin mirarme.
Miranda Torres. Quiere hablar contigo, estoy segura, mamá, comenzó David y luego se detuvo. Nunca quise que llegara a esto. Pero dejaste que llegara a esto, respondí con calma. Dejaste que llegara a esto. Porque 3.000 millones eran más importantes para ti que la vida de tu madre. Él no pudo mirarme a los ojos. Miranda Santos llegó exactamente a las 7:00. Era más pequeña de lo que esperaba. Una mujer pulcra, profesional, que podría haber sido la contable o la abogada de cualquiera. Señora Corazón, dijo con una sonrisa educada, extendiendo la mano como si estuviéramos en un cóctel. Me alegro de que haya sobrevivido a su accidente en el mar. Tenemos mucho de qué hablar. Estoy segura. Se sentó frente a mí en mi antigua sala de estar. Abrió un maletín de cuero y comenzó a hablar como si estuviéramos negociando un trato comercial. Ha causado muchos problemas a mis clientes, dijo. David y Vanessa siguieron mis instrucciones al pie de la letra, pero aquí estás, viva y aparentemente al tanto de cosas que no deberías haberte involucrado. El asesinato es asunto mío, respondí, especialmente si se trata de mí. Prefiero pensar en lo que hacemos como una aceleración de la planificación patrimonial, dijo con una sonrisa fría, ayudando a las familias a acceder a herencias que de otro modo permanecerían atadas durante años en un largo proceso de sucesión. ¿Y los ancianos que asesinas?, pregunté. ¿Qué servicio les proporcionas a ellos? Paz, respondió ella, el fin de la confusión y el miedo que acompañan al deterioro cognitivo relacionado con la edad. Una muerte digna que permite a sus familias recordarlos por quienes eran, no por lo que se estaban convirtiendo. La miré, asombrada por su capacidad de racionalizar el asesinato en masa. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos has matado? Miró su maletín como si revisara una agenda. En los últimos 5 años, mis clientes y yo hemos resuelto con éxito 37 casos que involucran a ancianos cuya existencia continua estaba creando dificultades financieras y emocionales para sus familias. 37 asesinatos. Lo admitió como si estuviera presentando una declaración de impuestos. ¿Y planeas hacerme la número 38? Oh, señora Corazón. Me temo que serás la número 39, respondió. Tuvimos que resolver otro asunto esta mañana. Un caballero que se estaba volviendo demasiado curioso con nuestras operaciones. Ella sonrió. Pero sí, lamentablemente, tendrás que tener otro accidente, uno más definitivo esta vez. ¿Y el bebé? Una trágica fuga de monóxido de carbono. Estas viejas casas, ya sabes, con sistemas de calefacción defectuosos pueden ser tan peligrosas. Miré a David y Vanessa, sentados en el sofá como maniquíes, completamente paralizados. ¿Esto es lo que queréis?, les pregunté. ¿No solo mi muerte, sino también la de un bebé inocente? Nadie respondió. El bebé es un cabo suelto, continuó Torres con absoluta frialdad. Su existencia confunde la estructura de la herencia y sus orígenes plantean demasiadas preguntas. Es más simple eliminarla ahora y decir que David y Vanessa no pueden tener hijos trágicamente y que necesitan el apoyo emocional que solo una gran fortuna puede proporcionar. Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde que había llegado. Señora Santos, dije con amabilidad. Creo que hay algo que debe saber. ¿Y qué es? Está usted arrestada. Los agentes de la Oficina Nacional de Investigación, NBI, irrumpieron desde todas las direcciones a la vez. La puerta principal, la trasera, el sótano e incluso por las ventanas, habían estado escuchando cada palabra que Miranda Santos había dicho, grabando su confesión de 37 asesinatos y sus planes para cometer 2 más. Miranda Santos, anunció la agente Sara Chávez, está usted arrestada por conspiración para cometer asesinato, estafa, abuso de ancianos y crimen organizado. Torres intentó huir, corrió hacia la cocina, quizás esperando escapar por el patio trasero. Llegó a unos 2 metros antes de que 3 agentes la derribaran al suelo de madera de mi antigua casa. David y Vanessa permanecieron sentados en estado de shock mientras la agente Chávez leía sus derechos. Corazón, dijo la agente Chávez. Mirándome con una leve sonrisa, eso fue muy peligroso y muy bien ejecutado. Resulta que Daniel Cruz no era solo un investigador privado, era un agente de la NBI, trabajando encubierto para investigar el círculo de abuso de ancianos y asesinatos dirigido por Miranda Santos. Mi caso había sido la oportunidad perfecta para que Torres confesara en audio toda su operación. Llevábamos 2 años siguiéndola, explicó la agente Chávez mientras los expertos forenses llenaban la casa. Pero era demasiado cuidadosa, demasiado inteligente,
nunca participaba directamente en los asesinatos. Siempre usaba intermediarios y se aseguraba de tener una negación plausible. Hasta ahora, dije, hasta ahora. Confirmó cuando confesó 37 asesinatos mientras planeaba 2 más, todo grabado con equipo de la NBI. Carla Pérez subió del sótano, cargando a la pequeña Roberto Ana, ambas ilesas. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó, le confirmé, tomando al bebé de sus brazos. Al menos la parte peligrosa, la parte legal duró meses. David y Vanessa fueron acusados de conspiración para cometer asesinato, estafa, abuso de ancianos y complicidad para cometer homicidio por la muerte de Ana Reyes. Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad. 25 años para David, 20 para Vanessa. Miranda Santos fue juzgada y declarada culpable de todos los cargos: reclusión perpetua, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La red que había construido se desmanteló al año siguiente. Se arrestaron a otros 17 cómplices, incluidos médicos forenses corruptos, abogados de sucesión y miembros de familias que habían participado en los asesinatos. La investigación reveló que la operación había robado más de 4.000 millones de pesos a víctimas ancianas en 6 regiones del país. Pero el resultado más importante fue Roberto Ana. La adopté legalmente con el apoyo total del sistema judicial y de la familia de Ana Reyes, que se encontró viviendo en Cebú. Estaban agradecidos de que alguien estuviera dispuesto a criar a la hija de Ana y contarle la verdad sobre su valiente y joven madre que había intentado darle una vida mejor. Su verdadero nombre es Roberto Ana Delgado, le expliqué al juez de familia. Roberto por su abuelo, Ana por su madre biológica y Delgado porque esa es su historia y su origen. El juez, una mujer de unos 60 años que había seguido de cerca el caso, sonrió. Creo que Ana Reyes estaría muy orgullosa de cómo ha terminado su historia. Ahora tengo 72 años. Han pasado 5 años y Roberto Ana es una niña extraordinaria que sabe quién es y de dónde viene. Sabe que su madre biológica era una adolescente valiente llamada Ana que quería que tuviera una buena vida. Sabe que su padre adoptivo y su madrastra intentaron usarla en un esquema que cobró la vida de Ana. Y sabe que a veces las personas que se supone que te aman más son las que necesitas protegerte. Aline Nena sigue regentando su alojamiento. Aunque ahora también trabaja como consultora, ayudando a otros ancianos que sospechan que sus familias quizás no tienen sus mejores intereses en mente. Manglito Morales continúa con sus viajes de pesca, pero también se ha convertido en una especie de leyenda local por rescatar abuelas moribundas del mar. Y Daniel Cruz, el agente Cruz, sigue trabajando para la NBI, pero me envía tarjetas de Navidad cada año con fotos de otros ancianos cuyas vidas ha ayudado a salvar. En cuanto a David y Vanessa, todavía están en la cárcel. David me escribe cartas de vez en cuando, tratando de explicar por qué hizo lo que hizo, diciendo que fue manipulado por personas más inteligentes que él. Yo no le respondo porque esto es lo que aprendí durante mi semana como mujer muerta. La familia no se trata de sangre, ni de obligación, ni de herencia. Se trata de estar ahí cuando alguien te necesita, de proteger a los más vulnerables y de elegir el amor sobre la codicia todos los días. Roberto, Ana y yo ahora tenemos ese tipo de familia, una en la que nadie es empujado de un barco. Nadie roba fondos fiduciarios y nadie tiene que morir para que otros se hagan ricos. Es una familia mejor de la que nací y ciertamente mejor de la que crié. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. En la pantalla, te dejo 2 historias más del canal que estoy segura de que te sorprenderán. Nos vemos allí.